Buenas, me dicen Michael y este es mi primer podcast. Capítulo 18. Fiel a mí mismo. Bueno, primero gracias. Gracias por ser parte de este espacio, por brindarme oído, feedback, por darle lugar a mi expresión. Gracias. Y segundo, gracias a mí por animarme a crear estos espacios, por seguir buscándome, por hablar desde la verdad de lo que siento, con el corazón en la mano y exponerme a que los demás lo vean. Gracias. Gracias a ustedes y gracias a mí. Bueno, capítulo número 18. Ya cerrando este espacio, ya falta muy poco para concluir esta serie. No es que voy a concluir mi expresión ni nada por el estilo, simplemente quizás este formato está llegando a su fin, ya que la idea de este podcast era aprender a ser podcaster, sacarme la vergüenza y usarlo de puente en lo que consigo los recursos para hacerlo de otra manera. Y esa etapa ya está llegando a su fin, por lo cual de nuevo quiero agradecerles por haber bancado acá y de nuevo agradecerme a mí por haberme animado a hacerlo con lo que tenía, sin nada, porque esta serie es justo el resultado de eso, ¿no? De hacer las cosas con lo que tenés, de no esperar, que no necesitas nada, que haciendo se aprende, haciendo se consigue. Nada, yo haciendo el podcast iba a ir aprendiendo a ser podcaster, a darme cuenta qué cosas necesitaba, qué recursos, para hacerlo mejor, tenerlo en Spotify, para en YouTube tenerlo con video, para las temáticas trabajarlas de otra manera, para que mi oratoria sea más fluida, para poder mantener el hilo de la conversación, la retención de la gente, muchas cosas que hay que aprender, pero que no las vas a aprender sin hacerlas. Entonces, este espacio es eso, y bueno, está más o menos llegando a su fin. Por lo menos desde este lugar, desde aprender a hacer podcast, de mi primer podcast, ¿no? Y bueno, como capítulo 18, quería hablar un poco de quizás el concepto que me trae hasta este lugar de hoy. Fiel a mí mismo. Durante mucho tiempo de mi vida, yo tuve muchos conflictos con mi entorno y básicamente conmigo mismo, pero bueno, reflejados en un entorno. Creo que de muy chico me sentía, por decirlo de una manera diferente, ¿no? Pero diferente a qué, sino de cómo yo percibía a las personas o la decisión, o quizás mi observador de la gente, yo me sentía distinto, aparte. Como que yo pensaba que de cierta forma pensaba en cosas que por mis experiencias creía que los demás no pensaban o que no querían pensar. Que cuando yo iba y quería hablar de ciertos temas, de ciertas cosas, no era bien recibido, y con el tiempo aprendí a quizás callar estas cosas. Pero bueno, siempre lo mismo, ¿no? El sentimiento de manada, que pese a que que cuando uno se percibe diferente, percibe amenaza también, porque lo que hablamos siempre, que uno tiene el mismo cerebro que tenía en el Paleolítico y que sentir que sos diferente puede significar que te aíslen de la manada, que te aíslen de la tribu y se casa en grupo y te morís. Y entonces siempre ese miedo a ser diferente está, el miedo a la opinión de los demás está biológicamente impreso en nosotros. La opinión de los demás para un ser vivo, social, que evoluciona y entre comillas vence el ciclo natural, trabajando en equipo, colaborando, pasándose información de generación a generación, pasándose técnicas con las otras tribus. Cuando uno caza en grupo, cuando uno depende de la convivencia con el resto de los individuos y desarrolla la conciencia para pensar, es lógico que el miedo a la opinión de los demás importe. Es lógico.
desde ahí, desde ese lugar, a mí me pasaba que sintiéndome diferente me sentía amenazado. Más bien que, bueno, en mi familia, como los más cercanos al podcast, los más cercanos saben que yo crecí con una discapacidad visual. Entonces, eso siempre hacía que yo me siente más desconectado de todo este tipo de cosas. Más allá, porque bueno, este es un sistema basado sobre los ojos, donde la gente compra por los ojos, se enamora por los ojos, come por los ojos, donde te sugestionan desde los ojos y quizás yo no estaba tan conectado desde ahí, entonces siempre era más conversación interna, mi vida siempre era más sobre pensar y reflexionar que sobre ver y reaccionar, ¿no? Entonces he vivido en una vida de esa manera que fue cultivando cierto cerebro de pensamiento rápido, de multipensamiento, para que cuando las cosas estuvieran a mi alcance yo ya las tuviera súper pensadas, para que, por decirlo de una manera, cuando ese ataque llegara hacia mí, estuviera en mi rango visual, en el momento que yo lo alcance a ver, sepa cómo reaccionar, porque al verlo por donde llega voy a saber cuál de las opciones que yo había pensado era, ¿no? Por explicarlo de cierta forma, siempre viví así la vida, por lo cual desde muy chicos me presentaron pensamientos. Pensamientos como, no sé, la muerte, de cómo era, qué era ese último respiro, esa angustia, si iba a ser todo negro, si, etcétera. Me era muy difícil creer en Dios, tanto como así fuera como el cielo o el infierno, no lo sentía real. Me era más fácil desde lo lógico pensar que era carne que se descompone y esa incertidumbre de imaginar todo negro o de no saber si iba a existir o no, o si no iba a existir, esta existencia valía de algo, ese tipo de cosas. Desde muy chico tenía esos pensamientos en mi cabeza. Entonces quizás la gente me hablaba, quizás ejecutaba la vida por algún lado, pero mi cabeza estaba en otro. Entonces siempre vivía como con el cerebro en paralelo, bastante dividido en una guerra interna. Por lo que, bueno, a veces me decían hola, ¿qué tal? Y yo venía peleando con mi cabeza, con un recuerdo, con una sensación y respondía, ¿qué te pasa, Gil? Era como muy así. Bueno, y eso sumado a la situación estudiantil, ¿viste? De crecer con la discapacidad y expuesto un poco al bullying, ya que era diferente. Y hoy entiendo que tanto el bulinero como el bulineado son víctimas. Porque. Y los profesores que no dicen nada por miedo a quedar expuestos, etcétera. O sea, se siente como que es la ley de la vida, ¿no? Como todo eso, experimentar todo eso me hacía sentir diferente. Y bueno, crecí así, ¿no? Pasé mi infancia, escribía, ahí empecé a desarrollar la escritura de chico, escribía, dibujaba, creaba cosas. Porque me era más fácil jugar así, me era más divertido jugar así. Y después me fui haciendo adolescente, qué sé yo, empecé a tocar la guitarra, cantaba. A mi manera, siempre me era más fácil componer que tocar covers. Siempre medio iba para el otro lado. Pasó que fui desarrollando por este miedo a la eternidad, a la oscuridad, desarrollé este deseo de trascender, ¿no? De chico, desarrollé este deseo de querer trascender, de dejar algo que cuando yo no estuviera siguiera vivo, como para que yo no desaparezca. Esto lo sentí, mirá, ni siquiera sé bien cuándo empezó, siento esto desde siempre. Y eso después se fue traduciendo en quizás dejar artes famosos, quería dejar mi filosofía, mi perspectiva, mi punto de vista, mi historia, la quería hacer trascender. La quiero hacer trascender. Siempre parece que siempre fue así. Hoy estoy más claro. En ese momento solo sentía eso
y como he hablado en otro podcast, no me creía capaz de hacerlo. Entonces viví en una incongruencia total, en un dolor conmigo. No era fiel a mi deseo. Yo tenía un deseo. Dado mi historial, dado mi crecimiento, dado mi desarrollo, dado mis formas, se generó un anhelo en mí. Alguno te puede decir que lo traía de otro lado. Alguno te puede decir que es una búsqueda mítica de mi energía. Pero yo siento que está desde siempre conmigo. Que se desarrolló un poco por mi crecimiento, mi historia particular. Ya lo hablé una vez acá en el podcast, que desarrollé una escucha profunda. Yo, dado a quizás una visión subdesarrollada, generé una percepción y un oído agudo, lo cual siempre me hacía sentir que la gente no me escuchaba a mí. Entonces, con el tiempo fui aprendiendo a hablar cada vez mejor y expresarme cada vez más claro. Poder expresar mi estado emocional claro fue una consecuencia de sentir que no se entendía como yo me sentía, porque nadie podía escuchar como yo sentía. Esa como era mi conclusión, mi historia mental. Y de ahí fui desarrollando, y así nos vamos desarrollando todos. En nuestras debilidades se van ocultando nuestras fortalezas que surgen para hacerle frente a esas debilidades, a ese entorno, a esa cosa única que nos pasa, que nos hace ese ser único que somos. Por eso somos todos, en mi opinión, expresiones distintas de lo mismo, ya que nos moldea la combinación única de lo que traemos con donde salimos y lo que decidimos ser desde ahí. Es una combinación muy única, que hace único a cada ser humano. Por eso es tan hermoso explorar a los humanos, a las personas nuevas que llegan y que te muestran quiénes son y ver cómo son el fruto de su entorno, de sus decisiones, de su experiencia vital. En mi experiencia vital se había dado este deseo de expresarme y ser escuchado, y ser muy escuchado. Dejar lo equivalente a las pirámides, ¿no? Yo, siéndome honesto conmigo mismo, dejarme tener que decir eso, decir la verdad para mí, que mi alma, mi garganta, mi voz me pide eso. Siempre me lo pidió. Esta voz pedía oídos y siempre lo fui buscando, y aparentemente siempre fui teniéndolos para los que yo estaba listo, pero muchas veces me sentía que no me era fiel, que no me traicionaba, que me traicionaba. Por eso, porque yo sentía este deseo real, totalmente arraigado en esta identidad. Pero, bueno, tenía miedo y el entorno tiene miedo, es difícil de entender. En un mundo donde, nuestros padres, nuestros abuelos vienen de un mundo donde la gente pasaba hambre y donde la búsqueda de la seguridad era totalmente entendible, y el miedo a lo que es la inseguridad, a no tener un plato de comida, a no poder tener leña para el fuego, era lógico que estén criados con un chip en búsqueda de la seguridad, quizás hasta de sacrificar el bienestar emocional y entrar en parejas o dinámicas de vida, situaciones de vida que los hacen infeliz por la seguridad, porque bueno, la alternativa en muchos casos era la muerte, la inanición, la enfermedad. Entonces, al venir de un chip así, creo que es lógico que quizás el deseo, entre comillas, rebelde de uno de querer salir de eso y buscar una vida distinta, buscar una opción quizás diferente al yugo, y causaba miedo. Y bueno, uno crece entre ese miedo, desafiando ese miedo, y se va desarrollando. Y en cierto punto yo sentía que quería algo para ser feliz, pero no me atrevía a romper esos miedos. Y pese a que yo decía que quería esto, a veces tomaba decisiones que iban contrarias a eso, y me metía en dinámicas de vida contrarias a eso. Bueno, acá es cuando voy a ir a esto, en lo que es cuando uno no se es fiel a sí mismo. Eso quizás es el concepto que hoy me vuelve quien soy y hace que estemos hablando ahora.
cuando uno no se es fiel a sí mismo, a lo que verdaderamente son sus deseos, y bueno, y si quizás no tenés claro tus deseos en palabras, en acciones, en algo tangible que quieras conseguir o hacer o manifestar, fiel a tu estado emocional, a tus lugares, a que veas tu dinámica vital y veas cuánto de esa vida es para vos, te hace sentir bien, cuánto de esa vida te da propósito, te da significado, y cuánto no, y cuánto te resta significado, cuánto te hace mal. Porque al fin y al cabo la obligación de estar bien con uno mismo solo depende a uno. Más de una vez uno le exige a las personas que lo respeten, que lo cuiden, que no lo traicionen, cuando uno no se está respetando, no se está cuidando, se está autotraicionando al meterse ahí. Más de una vez en esta sociedad he visto, he estado y veo situaciones en las que exigimos de los demás cosas que no somos capaces de darnos a nosotros mismos. Exigimos fidelidad cuando no nos somos fieles a lo que nosotros queremos. Exigimos compromiso cuando ni siquiera nos comprometemos con nuestra propia felicidad. A veces pretendemos que la gente nos entienda cuando no nos hemos parado 2 segundos a hacernos preguntas. Me pasa que cuando me habla gente, quizás a Instagram pidiéndome algún consejo o contándome una situación que necesitan guía, y yo voy leyendo y les hago preguntas. Y en un punto esas preguntas se ponen heavies. ¿Qué estás sintiendo? Bien, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste así? ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste así? ¿Qué sentís que tienen esas áreas en común? Pero ¿qué tendrá que ver estas preguntas que me haces? Y bueno, pasa que mis preguntas van enroscadas, van apuntadas a descubrir cuál es tu patrón de comportamiento, no a descubrir qué te hicieron. Porque en este punto siento que hasta que uno no se sea fiel y acepte las cosas que se hizo, no va a poder discernir las personas que quizás sí te causan daño porque es un mundo con mucha gente rota, porque venimos de entornos rotos, pero que al fin y al cabo, en mi opinión, manifiestan cómo uno se trata a sí mismo, en dónde y cuándo se pone, en qué situaciones se mueve. Y cuando uno no se es fiel a lo que en verdad desea, su estado emocional, termina en situaciones que odia, que detesta, y termina manifestando ese odio hacia las personas de esa situación, pero es uno quien se metió ahí. Sí, está bien, yo no elijo en qué país nazco, con qué idioma y quizás mis creencias bases. No, cierto. Pero en cierto punto empiezo a conceder. Ya cuando me caigo de esto y empiezo a conceder y acepto, esta persona me trata mal, pero me hace sentir validado con mi familia que creían que nadie me iba a querer y tomá, no era así. O mirá, sí, esta persona me cae muy mal, pero viviendo con ella puedo alquilar en un barrio que solo no podría. Y entonces, porque yo quiero conseguir, porque quiero aparentar tal cosa o por lo que sea, porque no me soy lo suficientemente fiel, concedo, ¿no? Porque digo, si yo me fuera lo suficientemente fiel y quisiera vivir en ese barrio, me esforzaría para vivir en ese barrio solo y poder elegir con quién compartirlo y no compartirlo para estar en ese barrio. Está muy claro que serse fiel a sí mismo a veces implica esto, sacrificarse, trabajar, porque sacrificarse por los demás, que claro que esas dos palabras las dije entre comillas, digo, pero está bien visto en esta sociedad porque como que el amor propio es prácticamente un pecado, ponerse primero en narcisismo, o sea, dedicar mi tiempo y mis ganas a las cosas que me hacen ser quien soy y feliz, pareciera ser un loco de mierda en este mundo. Entonces, no se ve, si terminamos concediendo así estamos, todos infelices, mirando el noticiero a la hora de comer, contando muertos. De esa manera, creo que es muy difícil serse leal, porque si uno se fuera leal, fiel, cuando vos sos leal a las personas, cuando vos le sos fiel a alguien, cuando vos lo querés, lo cuidás, te esforzás, le haces ver de que puede confiar en vos, que vas a estar ahí.
Y cuando uno toma estas decisiones que van en contra de cómo se siente, uno empieza a sentir que uno no puede contar con uno. A mí me pasaba que yo pensaba que no podía confiar en mí, en que iba a darme lo que en realidad quería. Bueno, y así estuve, ¿no? Quizás, pese a que yo quería una vida de arte o de exposición, de pararme enfrente de un micrófono, de pararme enfrente de la multitud, mientras que yo quería eso, una parte de mí tenía mucho miedo a que me vean, a ser juzgado, a no poder, a fracasar en público. Entonces tomaba decisiones que no eran leales a lo que yo quería. Como, no sé, ponerme en relaciones con pareja que quizás tenían otros proyectos de vida para su vida, ¿no? Quizás querían una vida más en el anonimato, hacer otras cosas con su vida. Y yo, al no serme leal, al no serme sincero con lo que yo quería, al no serme verdaderamente sincero y leal, fiel, de accionar por lo que yo quería al 100%, terminaba viviendo así en un gris, como diciendo, sí, quiero esto, pero estoy haciendo esto. Entonces la misma situación me hacía infeliz, lo que me hacía proyectar esa infelicidad hacia la persona que está enfrente mío, que comparte eso, como diciendo, sí, estoy mirando Netflix de acá, pero quisiera estar en la plaza, o sea que no estoy en la plaza haciendo lo que me gusta por tu culpa. ¡Pum! Y esa cosa en la mente hace que uno le tome resentimiento a esa persona, y en realidad uno no se está haciendo cargo de lo que en verdad quiere, porque ya tenía mil asociaciones, ¿no? Quizás ya no era mi momento, ya no era mi tiempo de estar en las plazas. Quizá en ese momento tendría que haberme ido. Quizá en ese momento tendría que haberme puesto a escribir o simplemente trabajar y ahorrar una parte de mi plata para invertir en mi proyecto. Tendría que haber estado haciendo otra cosa. Y quizás de ahí, con esa sinceridad, hoy podría relacionarme con una persona y tener una relación siendo sincero, diciéndote que yo me estoy preparando para hacer esto. Pero quizás yo vivía como diciendo, sí quiero esto, pero hacía esto, entonces no me era fiel a mí. No podía serle fiel a los demás tampoco. ¿En qué punto iba a poder ser confiable para los demás si yo no era confiable para mí mismo? Sí, era confiable en el sentido de que yo siempre he tratado de ser fiel a mi palabra en cuanto a decirlo y cumplirlo, ¿no? Y se notaba eso, pero a la vez faltaba compromiso. Faltaba compromiso con mi propio ser, con mi propia felicidad. Porque al fin y al cabo acá lo que importa es que uno disfrute este viaje, vieja. No creo que antes de morir pienses en qué tan al día pagaste las cosas, en qué tanto no incomodaste a los demás por ser quien sos. No creo que pienses en eso, no creo que te sientas orgulloso de haber vivido bajo un protocolo que no te hiciera feliz, no creo. Por lo cual siento que uno tiene que vivir en paz con uno, en congruencia con uno. Eso implica buscarse, pero eso implica también serse sincero, porque la búsqueda a veces solo es respirar un segundo y ver cómo estás, dónde estás, cómo te sentís, qué te trajo hasta ahí, cuáles decisiones tomaste y por qué cosa. Serse fiel a uno mismo significa salir de la relación que ya no es para vos, con lo que cueste. Y con los hijos, con los gatos, con los perros, con los compromisos, con las expectativas que hayas tenido para el futuro, con lo que pienses, con lo que sea. Hacerse cargo de cómo estás. Yo como hijo de padres divorciados, como para a la gente que está en esa, te digo que mira, que en mi vida hay varias cosas que me han hecho daño y de las que me han dado quilombos en la vida. Pero de que mis viejos se hayan separado es algo de lo que estoy agradecido. Siempre mejor que te críe un papá feliz que dos infelices. Más allá que todavía quizás las cosas no sean perfectas y no tengas acceso bien a los dos en momentos de cosas así, para la psiquis es mejor no criarse a los gritos, ¿viste?
o simplemente en un ambiente de tristeza. Y así con todo, uno mismo, no hace falta, hablo de esto porque es lo que te digo, siempre es más fácil entender el amor a los hijos en este mundo, a las madres, a las cosas que a sí mismo. Pero el amor a uno mismo es la base de todos los otros amores. La fidelidad a uno mismo, la congruencia con uno mismo, es la base de la fidelidad y la congruencia con todos los demás. Cuando uno no tiene eso, no tiene eso con uno mismo, siempre está todo en duda. Yo tenía todo en duda. Todo lo que estaba haciendo, lo que quería, lo que elegía, nada me daba ganas. Todo era una obligación, todo era arrastrar los pies. Porque no era hacia donde yo quería ir. Cuando era hacia donde yo quería ir, iba con una velocidad, iba en un estado, no puedo fallar, que amaba. Y yo decía, ¿cómo no me puedo sentir así todo el tiempo? ¿Cómo me puedo sentir en esto? Pero claro, si la mayor parte del tiempo me metía en ambientes que no me gustaban, en situaciones que no me gustaban, en un camino que no era hacia mí. No, o sea, planificar una vida de una casa grande y un perro te lleva a eso, a la casa grande y un perro. Que está re linda, que seguramente la tenga. Pero no puedo no dejar lugar para lo que quiero, para mi estudio, para mi lugar, para ser quien soy, para mi espacio creativo. No puedo no dejar lugar para esas cosas. Es como si vos amás hacer senderismo y una vida feliz para vos sería caminar todas las montañas del mundo. Quiero decir, no creo que te rinda, por ejemplo, emparejarte con una persona que odie caminar, ¿no? No creo que te rinda, que sea congruente. Pese a que se te diga que el amor todo lo puede, el amor todo lo puede en base de superar cualquier cosa, no de hacer encajar cualquier cosa. Es como, no, nos amamos, metámonos acá, aunque vos seas un cuadrado y yo sea un círculo, vamos a meternos acá en este triángulo a apretarnos entre nosotros. ¿Qué sé yo? Creo que primero mejor fíjate cómo sos, cómo te podés adaptar y cambiar de forma para después meterse en algo así. Hoy lo siento así, hoy siento que mi experiencia me ha enseñado eso, que al no serme fiel a mí mismo, es que me he metido en lugares, me he metido con personas que tienen creencias enfrentadas a las mías. Entonces era por mi falta de confianza, siempre quería demostrar que estaba equivocado. Creo que yo me esforzaba en demostrarme que ese deseo que tenía no era real. Una vez que pude hacer las paces conmigo mismo y cómo lo iba a hacer y qué disfrutaba hacerlo, encontré la congruencia de lo que yo quería, de que quiero hablar, de que quiero transmitir y encontré la gente con quien hacerlo. Pero tuve que serme leal, bueno, voy a querer esto, quedarme tiempo solo, aislarme, repararme. Tuve que hacer un par de manejes para encontrarme ahí. Pero incluso hoy, con mi camino de vida cada vez más claro, se me van dando los cambios y a veces todavía aparecen las dudas, es normal. Entonces hago este capítulo de ser fiel a mí mismo. Ahora estoy en una situación donde voy a trabajar más horas en el gimnasio, lo cual me permite tener más libertad para poder irme a una casa donde pueda crear contenido y trabajar mejor, ¿sí? Preparar mi plan de entrenamiento. Estoy preparando un sistema de entrenamiento para ayudar a las personas. Es como tengo una responsabilidad más grande, un camino más grande, necesito dar más de mí. Y en este momento vienen los miedos de que si voy a perder mi espacio creativo, de cómo lo voy a hacer. Y hoy sé que no, que puedo hacerlo porque me voy a ser fiel a mí mismo y eso me va a implicar trabajar mucho. Es esto de ser tu propio jefe, ¿no? En un punto también es ser tu propio administrador, tu propio coach, ser tu propio guardián. Tenés que cuidarte y saber que sabés que querés esto y que vas a tener ciertos pasos y que para soportar estos pasos van a estar a hacer ciertas cosas y dejar de hacer ciertas otras. Y serte fiel. Bueno, si querés una vida así, así, y quizás esta que tenés acá la vas a tener que soltar.
Y para soltarla muchas veces implica dejar de hacer cosas y hacer otras cosas. Así de simple. Y sostener eso. Y saber por qué. De que te lo mereces. Y que al merecértelo, y bueno, te mereces el hacer ese sacrificio por vos. Ese es el verdadero sacrificio. El donde, bueno, estoy en estas... puse la alarma hasta ahora porque me voy a sacrificar una hora de mi sueño por hacer mis ejercicios matutinos, por mi trabajo, porque es este ejercicio, es estas cosas las que me dan la energía para lograr esto otro, y merezco el sacrificio. Bueno, hoy no voy a ir a esa fiesta porque esas horas se las voy a dedicar a la escritura, porque la sensación que voy a sentir al realizar esto merece el sacrificio. Es ahí donde yo creo que el verdadero sacrificio es, ¿no? Donde el sacrificio viene etimológicamente como de hacer sagrado. Digo, y es... El sacrificio es hacer sagrada la acción, ¿no? Esta acción de escribir se vuelve sacra, se vuelve real, se vuelve espíritu, porque lo estoy haciendo en base a mi propósito, a mi congruencia conmigo mismo, a mi voz interior que me dice que es acá donde tengo que estar. Quizás quiero estar allá, quizás todo el mundo está allá, quizás allá hay un montón ligado a un montón de cosas positivas, a un montón de cosas que les tengo miedo, como la falta de aprobación, la falta de validación. Quizás al ir a esa fiesta las consigo, pero la realidad es que no estoy siendo fiel a lo que en verdad quiero. Yo no quiero validación, yo no quiero sentir que no me voy a quedar solo, yo quiero trascender, yo quiero dejar algo acá que haga bien a mí y a los que vienen. Eso es lo que siempre quise. Es lo que quiero ahora y lo que quise antes y lo que siento que voy a querer. Y si no, no importa, porque lo que voy a querer siempre va a ser estar bien conmigo, porque así estoy mejor con los demás y me encanta darle a los demás. Me encanta poder volverme motivación, alegría para las personas. Y esa sensación que siento merece el sacrificio. Así como en una relación, como quien dice monógama, por serle fiel a alguien, dejas de estar con otras personas. Y al serte fiel a vos mismo, muchas veces vas a dejar de serle fiel a ideas o a cosas que creías que tenías que ser así. Siento que hay mucho temor en serse leal a uno mismo, porque está como implícito que donde me pongo primero, dejo de velar por vos, y esta sociedad está basada en los acuerdos de que colaboramos entre nosotros para que esto crezca, ¿no? Donde la manada es lo más importante, el amor, el trabajo por la familia y las generaciones venideras, que es cierto, es lo más importante, pero desde mi opinión, desde un lugar de luz, de una congruencia, desde la conciencia. Luego, cuando se rompen esos acuerdos y se acuerda con uno mismo, no es que los otros acuerdos no existen nunca más, no es que no vas a rellenarte en sociedad nunca más por serte leal a vos mismo. No, después se hacen acuerdos nuevos desde ese lugar. Seguimos siendo seres sociales. Aunque siento que hoy la sociedad tiene que pasar por una introspección, ¿no? Creo que la evolución de hoy, así como las revoluciones anteriores han sido externas, cambios en la tecnología, en la ideología, guerras, descubrimientos, bueno, ahora la frontera científica, quizás hay barreras que se van pasando, pero siento que la barrera de hoy en día, hoy en un mundo que estamos hiperconectados, es la de aprender a desconectarnos, conectarnos con nosotros mismos para desde ahí conectar, ¿no? Como cambiar el cable del router, como que estamos conectados, ¿viste? Pero falta ahí un puerto en el medio que sos vos, de como desconectar, poner el puerto y volver a conectar. Y hacer unas conexiones desde tu lugar real.
Yo apunté a ir por ahí. Sufrí bastante, pero la paz de decir, bueno, hago lo que estoy deseando hacer es muy zarpada. Hoy entro en una etapa de vida donde voy a tener que chingarle más, porque he elegido ciertas responsabilidades y soy capaz de lograrlas, pero me va a exigir soltar muchas cosas, darle muy fuerte a mis hábitos de energía, dedicarle horas ahí y no dudar en ningún momento que lo voy a conseguir. No dudar en ningún momento que lo que estoy haciendo es por el bien mío y de a los que alcance. Porque donde te flaquee el compromiso, donde me flaquee el compromiso, la, la situación va a querer va a querer llevarme quizás a un lugar de pensamiento que no me sirve. Entonces yo todo el tiempo tengo que serme fiel a mí mismo, todo el tiempo tengo que ser fiel a lo que quiero conseguir, todo el tiempo tengo que ser fiel a mi visión de mí mismo, a lo que sé que me puedo convertir, a lo que sé que estoy yendo hacia ahí. Y desde esa manera puedo afrontar la vida de hoy. La vida de hoy en estos países tercermundistas es áspera. La gente tiene que trabajar un montón para mantener a su familia, para hacer las cosas. La mayoría de las personas de mi generación pareciera que van a alquilar toda la vida, o el pronóstico normal sería ese. Hay un montón de cosas que no están seguras, se vive una gran incertidumbre. Necesitas estar bien con vos mismo, necesitas estar seguro de vos mismo para que por lo menos haya un poco de seguridad en un mundo tan cambiante de criptomonedas y cosas que suben y bajan y pandemias y guerras y etcétera. Uno necesita poder confiar en uno por lo menos, ya que no sabés confiar si este sistema económico o va a durar un día más o un día menos, cuánto va a valer tu moneda mañana. Cuánto van a salir las cosas mañana en el supermercado. Ya que uno no puede confiar en eso, por lo menos tiene que poder confiar en uno. Ya que uno no puede quizás confiar en que las personas te están diciendo la verdad porque no sabes si se la dicen a sí mismos, y por lo menos tenés que confiar en que lo que te estás diciendo es verdad. Y para eso es que uno tiene... Por eso es tan importante serse fiel, para tomar decisiones en base a lo que en verdad sos. Si no te sentís bien ahí, tenés que salir. Si eso no es lo tuyo, tenés que empezar a trabajar para construirte lo tuyo. Porque la única obligación creo que tenemos acá es de ser lo más felices que podamos y eso multiplicárselo a los demás. Y expandirnos. Expandirnos. Entender cada vez más de esta realidad que para eso estamos, para observarla. Así que mejor verla con el lente mejor para uno, ¿no? Con el que uno se construye, siendo fiel a uno mismo. Bueno, esta es mi idea del capítulo de hoy. Lo que les digo, este podcast está terminando. Y quizás esto de los conceptos principales, esto es como fue mi ideología siempre. Antes lo hacía de un lugar muy conflictivo, no lo entendía. Hoy creo que lo entiendo de otro punto y por eso sincroniza con las personas. Porque en realidad es lo que queremos todos, al fin y al cabo. Después a eso le puede decir un emprendimiento, lo que sea, religión. Para cada cual llega a su realidad. Hay que aceptarlas todas. Son parte de nuestra realidad y es lo que vuelve esta experiencia recopada. Pero sea lo que sea, vos tenés que ser fiel a vos mismo. Si vos te sentís mejor en ese idioma, en ese lenguaje, hablando de esa manera, relacionándote con esas personas, vos tenés que ir por ahí. Esa es tu única obligación. Y ahí vas a poder después quizás cumplir sin sufrir con las que hoy sentís que son las obligaciones que no te dejan ser quien vos tenés que ser. Y eso me lo dije a mí mismo. Bueno, brothers, gracias por ser parte de este espacio real. Me hace muy bien conmigo mismo, me hace muy bien para manifestar mi congruencia. Y nada, en el espacio musical del día de hoy quiero ir justo también con un tema que habla de esto, ¿no? De que cuando uno se es leal a uno mismo, quizás en momentos de donde estás de inconsciente, yendo de una cosa a la otra que te das cuenta, hey, pará, esto no es lo que es para mí, esto no es lo que me hace bien. Y cuando uno puede quizás tomar la decisión de tomar otra dirección, ¿no? Oh yeah, fucking flow.
Por eso acá les voy a dejar esta canción que hacemos con mi brother Santana Sid, que pueden escuchar en Spotify, fucking lo-fi, ideal para trabajar, para relajarse, para estar en la casa. Pueden escuchar a Santana Sid. Esto es Michael Styla y Santana Sid, Asintomático. Muchas gracias, brothers. Rompo lo automático, me alejo de la gente por si soy asintomático. Hice frente a mi lado más problemático. Entreno sin anabólicos, persigo un resultado más auténtico. Me cansé de mi sabotaje crónico, mi peli no habla de un alcohólico. Vivo entre el drama y lo cómico, como si los dos conmigo se sintieran cómodos. Dudo de Dios, pero no del ritmo cósmico. Yo que puedo tomar del registro histórico. No te quedes estático, que los depredadores andan rápido. Me concentro en lo económico, sé que no se llena el plato con amor platónico. Soy sincero y eso más exótico, solo me disfrazo por la cómica. Activo el cerebro, siento arder los químicos. Veo a alguien si no son los verdecitos típicos. Sutil como barístico, pero le pego fuerte al lobo al Mr. Roy. Si dejo atrás este ser colérico, vuelo como mi broco en el esférico. Más consciente y algo calistémico, 91, moda el rumbo a ser un clásico. Anoche volé el Atlántico y antes de ayer volví a pelear por Camelot. Sigo intacto en lo táctico, no quise ser famoso con pactos satánicos. Tengo fuego en los pálpitos y conozco el secreto bajo el hielo antártico. El más duro sin tus polvos mágicos, está claro, lo hago un juego didáctico. Alto en el ático, rimo al maniático, a los básicos los suelta el pánico. Mis fanáticos nacen lunáticos y los neuróticos hasta el geriátrico quema el neumático. Cruzo quemándome un canábico y me corren los reactores de Parque Jurásico. Saludos desde lo ártico, una vez me dijo que uses menos plástico.